¿Es o no viable que jóvenes de 17 años puedan votar este 2026? ¿De qué va este proyecto de ley? ¿No? El análisis que se ha hecho nos lleva a que verdaderamente tengamos un bolsón de votantes responsables, con análisis, con capacidad. Al 2026 está Maite Vizcarra, y es analista política, esta mañana con nosotros, a quien le agradecemos venir para conversar de este tema. Bienvenida, Maite. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Un gusto, hola. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta ley? Vamos por partes para que la gente, quienes se están enterando de este proyecto legislativo, entiendan de qué va. Bueno, como ustedes indican, habría que analizar desde dos puntos la situación, ¿no? Primero, que tendría que darse una modificación respecto de lo que nosotros consideramos como ciudadanía, Claro. ¿no? En el Perú la ciudadanía empieza a los 18 años. Para que se modifique esto hacia abajo tendría que haber, digamos, una modificación constitucional que ya no va a alcanzar, ¿no es cierto? Entonces ha aparecido la otra versión que ha empezado de alguna manera a colocar en la mesa la RENIEC a través de su presidenta, ¿no? Y entonces estamos empezando a hablar de la figura de un voto facultativo. Claro. Eso que quiere decir que eventualmente, si se dan las condiciones electorales, los padrones, en fin, todas estas cuestiones más logísticas, las personas menores de 18 años podrían optar por ir o no a votar. Esa es la situación, ¿no? Entonces, claro, no es menor porque desde el punto de vista logístico y electoral estamos hablando de que se incrementa el padrón electoral y también las posibilidades de nulidad, ¿no es cierto? Con toda lo que implica, por ejemplo, colocar más mesas, porque evidentemente se incrementa la masa de personas que van a ir a votar, aun cuando sea una situación facultativa. Claro. ¿no? Ahora, pero hay una intención detrás, ¿no? Porque la persona que está proponiendo esto es el congresista Jorge Flores Ancachi de Podemos Perú. Y tomando en consideración los antecedentes del Congreso de la República, que parece que están haciendo ciertos acomodos, lo que parece que están intentando hacer es más bien justamente aumentar la cantidad de votantes con la posibilidad de que quizás algunos de sus interesados puedan conseguir un puesto en el aparato del Estado a través de la elección popular. Bueno, ahí la pregunta es cuán relevante para las elecciones que vienen puede ser ese bolsón electoral, ¿no? Estamos hablando de gente menor de 18 años, la gente se ha quedado con el número 17, y qué hace que esa gente sea distinta a la que tiene 18 o 20 años. Exacto. ¿No? Porque, básicamente, ¿cuál es la distinción? Un año hace la diferencia. Claro, un año hace la diferencia. Y probablemente tiene que ver con el hecho de que, digamos, estamos hablando otra vez de públicos. Vamos a tener elecciones muy complejas, no solamente las generales, sino de dos cámaras. Hay una cámara que será la más joven, 25 años, y la otra que será mayor, 45 años. Pero también habrán las elecciones a nivel de regiones y municipios. Y entonces, yo diría que pensar en gente más joven también tiene que ver en el mensaje que se va a empezar a dar a través de, curiosamente, los nuevos espacios digitales, ¿no? Las redes sociales. Ese tipo de personas probablemente va a conectar más con ese tipo de canales porque ya existen evidencias y existen encuestas en donde te indican que, lamentablemente, los medios de comunicación como la televisión, como la prensa, la radio, han perdido muchísima confianza en este tipo de personas porque obviamente se han dado una serie de crisis y han aparecido los streamers y todos estos medios diferentes como la opción para informarse, ¿no? Entonces, si hay un político o alguien que está capitalizando desde hoy bien esos espacios, bueno, está haciendo un trabajo que de alguna manera le va a redituar en un escenario en donde se amplía la masa electoral hacia ese público, ¿no? ¿Pero quién, por ejemplo? Bueno, tenemos gente que ya lo está haciendo. El señor Vizcarra tiene una estrategia digital realmente muy interesante, ¿no? Este asunto de los Vizcarra lovers, muchachos que se caminan por ahí, lo buscan, entonces ahí hay un trabajo, ¿no? Nadie hace por gusto este tipo de inversión y creación de una marca digital tan potente como él tiene, o eventualmente el señor Antauro, o lo que estamos viendo, por ejemplo, con el señor López Chau, que ha empezado a generar también espacios en las redes sociales y que sin ningún tipo de problema... Comas también tiene... Claro, hablan de la juventud, ¿no? O sea, como que nuestro público es la juventud, entonces eventualmente... El término juventud es muy amplio, ¿no? Pero digamos que está muy vinculado a ese probablemente público, ¿no? Ahora, entender a los jóvenes es una pregunta que todo el mundo se hace, no desde ahorita, no desde siempre. Los papás de adolescentes seguramente me sabrán entender. Pero ahora mismo uno podría saber ese bolsón electoral potencial, en qué está pensando, qué es lo que realmente quiere. Sí.
Bueno, lo que sabemos es que está vinculado con cosas que son más cercanas a ellos, ¿no? Yo comentaba hace poco que la forma de conectar con este tipo de públicos está muy vinculada a cómo se manejan estos espacios digitales, ¿no? O sea, hay que plantear que la forma de contacto va a ser por allí y tiene que ver mucho con lo lúdico, con el hecho de generar una interacción que va de dos lados. Por eso digo que hay algunas personas políticos que han sabido usar este tema, ¿no? Entonces la persona siente que hay un reconocimiento y eventualmente eso también está vinculado al hecho de generar incentivos, ¿no? Incentivos como pueden ser regalos, como pueden ser retos. Si yo te planteo a ti un reto o una competencia, después vas a recibir algo. Entonces no obsta nada que en ese proceso un candidato o alguien que se quiere beneficiar de este tipo de elementos empiece a ofrecer cosas o premios o regalos, ¿no? Hay casos muy interesantes que incluso hasta se pueden replicar. Esta cantante Taylor Swift, ¿no? Es una cantante muy famosa, se hizo realmente un boom internacional por la campaña de marketing digital que ha realizado durante todo este tiempo, ¿no? Y tienes a los seguidores de Taylor Swift, los Swifties. Entonces, ese tipo de estrategias que si bien es cierto es más de marketing digital, no tan político, Entonces es la que buscan, un voto ¿no? más emocional. Totalmente. Que racional. Totalmente, totalmente. Y qué bien que pongas el punto, porque lo que habría que hacer aquí, de alguna manera, si es que finalmente este tipo de iniciativa se da, es buscar canales digitales que también informen, considerando que además la gente ya no ve la televisión ni la radio y básicamente Entonces va a por ese público lado. no hay que acercarse con propuestas concretas. Es un mix, yo diría, ¿no? Volviendo, por ejemplo, a estos casos, tú tienes estrategias que se llaman 360, ¿no? O sea, tengo un contenido que disparo por una red social, pero también refuerzo a través de una publicación en un medio como este, o el periódico, etcétera. Yo lo que creo es que quien quiere aprovechar este tipo de situación, si es que finalmente se da, tiene que hacerlo de una manera muy estratégica, ¿no? Y para suerte hay buenas estrategias digitales, tanto en el Perú como fuera, ¿no? Vuelvo un poco a esto de la racionalidad con la emoción. Tiene que ver con la edad porque si uno vuelve en el tiempo y revisa cómo han sido los últimos procesos electorales, han sido poco racionales, ¿no? Entonces, esto de querer capitalizar un nicho donde no hay mucha propuesta, pero otro tipo de incentivos, ¿cómo inclina la balanza al 2026? Lamentablemente en el Perú, como bien indicas, el voto es un voto bastante poco fiel, ¿no es cierto? Incluso esta historia de que el voto se decide en la cola es real. Es real. Entonces imagínate una campaña bien planteada digitalmente, con ese bolsón, que no es poco, en el último tramo. Claro. Puede definir una situación de mucha competencia entre dos candidatos en una segunda vuelta, porque es básicamente lo que ustedes han dicho, es un voto no muy pensado y que está más bien promovido por elementos Y es un desafío emocionales. también para la misma OMPE, porque, por ejemplo, se ponen una serie de restricciones, pero si yo estoy con mi celular en la cola, tranquilamente yo podría seguir recibiendo incentivos para votar. Seguramente. Y en ese momento tomaré una decisión. Seguramente, y como tú dices, es un gran reto porque todas estas prácticas que hemos mencionado no son en sí mismas políticas, son de marketing Claro, digital, así es. que no está regulado, pero que eventualmente nos plantea cómo es que hoy día se presenta un político. No es solamente las ideas, es cómo empaqueta esas ideas, ¿no? Ay, amigos, no se dejen engañar. Gracias a Maite por haber estado esta mañana con nosotros.